Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Estamos ya en este Badajeando número 41. Estoy con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien y tú? Bien, muy bien. Mejor que el Tren Maya, eso sí estoy. Sí, el Tren Maya ya empezó. Está hasta descarrilado. No, dicen que no es descarrilamiento, que ¿No? ellos no usan esos términos, no usan esas palabras. También hay otra que forma de decirle. Que hay un carro que es como un accidente con un carrito, que nada más le hablas al seguro y ya. O sea, se salió de las vías el Tren Pero Maya y no es descarrilamiento. No, dicen los encargados del tren que no, que ellos no usan ese término. ¿De veras? ¿Sí? Ándale, mira tú. En entrevistas sí dijeron, no usamos ese término. No usamos ese término. Bueno, pues llámele como sea, pero pues el tren está fuera de las vías. Iban pasajeros en ese tren. Sí, afortunadamente fue cuando iba llegando. Bueno, es que ese tren siempre va a 10 por hora. Sí, además. Es como el tren de Chapultepec. Sí. Quizá usted no se acuerde, antes en Chapultepec había un trencito. De Chapultepec, del parque hundido ahí. Exacto. Es como ese y se descarriló. Bueno, ya a mí me parece, mi querido Pedro, que es una buena fotografía de lo que ha sido este gobierno, sí, ¿no? Y bueno, y no hay que olvidar que se presenta esto con los audios que había presentado hace poco en Latinos Carlos Loret, en los que los primos de los hijos del presidente, hablando con el empresario consentido, con Amílcar Olán, dicen, pues ya si se descarrila ya es otro pedo. Ya será otro pedo. Así, pues eso lo vemos después, eso ya será otro pedo. Pues ya pero burlándose. Sí, claro, entonces, con un cinismo. Y coincide, digamos, para tiempos le quedó muy bien a la oposición, porque ayer Xóchitl Gálvez había anunciado que presentó una denuncia para que se investigara justo la corrupción y pedía un peritaje de seguridad sobre el tema, porque justamente decía, si no está la piedra con la calidad del famoso balasto, que no está con la calidad necesaria, porque en eso se mueven las de eso era esa llamada, claro, que se burlaban, que habían sobornado al laboratorio. Así es. Entonces, con esto, pues, le cayó como anillo al dedo, digamos, un poco a la oposición que haya pasado así. No tanto al presidente. El presidente dice que va a investigar, que si fue un accidente por error humano o que si no fue provocado. Claro, porque el presidente siempre tiene un complot de enfrente. El presidente, fíjate, venimos de hablar del golpe de Estado que va a dar la oposición. Venimos de hablar siempre de que enfrente tiene un complot. Bueno, pues qué mejor ahora que después de lo que tú dices, de que Latinos da a conocer estas grabaciones, de que Xóchitl Gálvez advierte que quiere un peritaje sobre la seguridad, que eso no está bien hecho, se descarrila y el presidente dice, me suena misterioso, me suena raro, vamos a investigar si esto no fue provocado. Bueno, le viene como anillo del dedo para hablar de complot. Pues sí, pero digamos que no hay que ser muy... es muy lógico si uno se pone a ver cómo se construyó el tren y todas las irregularidades que hay en el proceso, que eso es lo que vienen denunciando. Ese tren ha sido la mejor inversión de México para enriquecer a unos cuantos. Sí, claro. Nada más. Sí, fuera pues, de ahí no sirve para pasó nada. 120 mil millones a 500 mil millones de pesos. Bueno, y el costo. Y para que te des una idea, ya viste la casita, hablando de Dos Bocas, que se compró Rocío Nale en Veracruz. La de 50 millones de pesos. Oye, en El Dorado. Esa no la tiene ni Obama. No, y tiene esa casa. También la sale a defender el presidente, dice que es una persona honesta, que pero además... Y con su sueldo que gana menos que el presidente, que no sabemos cuánto gana, ¿ha juntado eso? Justamente hay que pensar que no hay explicación lógica para una casa de ese precio. Claro que no. Se denunció, yo me acuerdo en su momento cuando Genaro García Luna, hace ya varios años, construyó una casa muy grande en Jardines de la Montaña, aquí en la Ciudad de México. No, claro. También se denunció porque decían, no hay... una lógica, hay una discrepancia clara entre sus ingresos como servidor público y una casa de este costo. Pues lo mismo con esta señora, es una discrepancia entre lo que ella percibe, y más hablando de que este sexenio se supone que se bajaron todos los sueldos y todas las prestaciones de los servidores públicos, entonces menos lógica haría que tenga para esa casa, sobre todo cuando lleva pues la mayor parte de su vida dedicada al sector público. Claro. Entonces no hay lógica. A ver, es que... Si se la comprara, por ejemplo, Xóchitl Gálvez,
bueno, pues tal vez como empresaria, ¿no? y había que verlo, ¿no? Pero bueno, pero habría una lógica detrás. O sea, son pocos los empresarios que pueden comprarse una casa de 50 millones de pesos. Y aparte, pocos, o sea, el costo de esa casa, porque no es en el lugar más caro de México. Hay que entender que una casa de ese sí, quizá en las lomas de Chapultepec costaría el doble o el triple. Allá en Garza García, Nuevo León, ¿no? En esas zonas que dices, bueno, a ver, aquí está el capital. Pero es una servidora pública. Una servidora pública. Bueno, y hay que entender que también entre el pésimo gobierno que ha hecho Cuitláhuac García, que se comportaba como un dictador, como un virrey ahí que puede meter a la cárcel a quien quiera. A quien quiera mete a la cárcel, ha ido contra los jueces, ha ido contra los medios, contra todo el mundo. Entre ese mal gobierno y esta mala candidata, pues ahí parece que habrá una competencia bastante buena para la oposición. Se le empieza a poner un escenario muy bueno a la oposición. A ver, Pedro, si revisamos los estados de la República en los que la Cuarta T, por malos gobiernos, se empieza a desmoronar, pues está Sinaloa. y súmale Campeche, que trae una bronca ahora con la Laila. ¿No? Este tema de Campeche también no se puede no mencionar. Con la secretaria de Seguridad que manda a mujeres a un penal de hombres a controlar, pero las manda sin equipo, sin decirles a qué van. Pues tan fue así que las mandó en total indefensión, que abusaron de ellas, las golpearon. Todo un tema. Entonces ellas exigen la renuncia de esta señora Marcela, que es Muñoz, me parece. Muñoz. Y resulta que no van. Pero fíjate que dice que es intocable y empiezan a salir unos temas un poco muy turbios en cuanto a que es intocable por un tema de cercanía muy personal a una relación ahí muy extraña hay entre la secretaria, el esposo de la gobernadora y la gobernadora. Algo hay. Entonces hay algo ahí muy extraño. Que bueno, lo que hagan en su vida personal es aparte, pero aquí está afectando la vida pública. El tema público. Y fíjate la respuesta que da Laida Sansores a un chacaleo, a una de estas entrevistas banqueteras que le hace la prensa local después de las manifestaciones, no solo de los policías, sino ya de la sociedad. Y aparte, no se entiende que una persona, o sea, ¿a qué punto va esta relación o este tema? ¿Qué complicidades hay? Si esta señora está poniendo en riesgo su posición como gobernadora, porque pasó ya de la demanda de que se vaya la secretaria, también están pidiendo que se vaya ella. Claro. ¿Qué político hace eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? Ella, cuando responde a los cuestionamientos de la prensa y le dicen, oiga, pero es que la gente está enojada y quiere... ¿Y sabes cuál es la respuesta de Laida Sansores? Increíble. Se voltea con ese reportero y le dice, yo solo necesito que me respalde una persona en este país. Mientras el presidente de la República me respalde, yo voy a gobernar. Sí. Ah, caray. ¿Cómo? Y claro, y la respalda porque la financia. También que esa es la idea de todos los gobernadores y todos los políticos de la llamada 4T, pensando y actuando de una manera anacrónica, porque se están comportando como era el priismo más rancio, que más se ha criticado, el que llevó a México a diversas crisis. Ese es el priismo que ellos son en su manera de operar. Es el priismo de Luis Echeverría, es el priismo... Tú le debes lealtad al presidente. De José López Portillo, de más atrás, de Díaz Ordaz. Es en el que el presidente quita y pone gobernadores, presidente quita y pone jueces. Ahora, fíjate Pedro... Que ya no va. Ya no debería ir, pero sigue yendo. Vamos a hacer un análisis de estados que están en riesgo por malos gobiernos. Ya hablamos de Veracruz, ya hablamos de Campeche. Sinaloa, el secuestro masivo el fin de semana. Sinaloa, el secuestro masivo. ¿Qué dice el gobernador? Además, son cosas que lamentablemente suceden. Sí, y es una bronca entre pandillas. Y luego también sale el presidente a decir que es un problema entre bandas. ¿Cómo puede ser? Que es una revictimización de las personas. Y como si eso, y aunque así fuera, que es una revictimización, como si eso no fuera una responsabilidad del Estado. Sí, porque además hay que entender que ahí se llevaron a niñas, a niños, a señoras, que vamos a concederle al presidente que fueron un tema de entre bandas. Pero de entrada, los menores de edad quedan totalmente exentos de... Claro. O sea, no los pueden señalar de que están involucrados en un tema de bandas. Un estado, una ciudad como Culiacán, en el que con toda impunidad puede secuestrar a 60 y tantas personas. En una noche. En una noche de manera sincronizada.
importándote Pues es muy que no hay poco gobierno. el C4, el C5, las El llamadas al operativo militar. 911, ¿Tienes total impunidad para hacer un operativo de este tamaño? Bueno, es un estado fallido. Y así llevamos 3, Y ya vamos a llevamos Guerrero. Veracruz, llevamos Campeche, llevamos Sinaloa, La crisis vamos que- a la crisis Guerrero. que hay en Guerrero, No, bueno. el El crimen organizado controla del transporte público a la venta de pollo a lo que tú me digas. Y que se ha visto reflejado en lo que dice la Iglesia Católica, que, vamos, puede uno no ser creyente, puede uno no ser practicante, pero lo que sí tiene la Iglesia Católica es que está presente en todo el país. Pues está queriendo ser, además hay una mediación, ¿no? Y además está presente en todo el país y te puede decir realmente cómo están las cosas. Claro. Que pasó también al principio de la campaña con este tema que convocaron para la paz, el acuerdo para la paz, sí. Y que lo firman los candidatos presidenciales, pero lo firma Claudia Sheinbaum bajo protesta porque dice que no está de acuerdo en el diagnóstico que hay. Cuando antes de que ella firmara habló una mujer que es parte de no me acuerdo de qué orden de la iglesia, pero que le dio un diagnóstico así muy puntual de lo que sucede en el país. Y todavía dicen no, o sea, ¿por qué repetir lo que dice el presidente? Exacto. Pero al presidente finalmente, bueno, los números lo siguen acompañando y sigue teniendo una aprobación, digamos, arriba del 50%, que para él, bueno, está bien. Pero en eso se cobijan todos. Claro, pero en eso creen que les va a servir. Yo no creo que les vaya a servir. Yo cada día que van sucediendo estos actos, No estos le hechos, va a servir, va a ser un lastre. Conforme nos acercamos a la elección, aunque presuman sus encuestas, hay cosas que siguen sucediendo en diferentes partes del país, como nada más llevamos 4 estados de los 22 que gobiernan Morena, o que gobierna la oposición. Eso no exime al gobierno federal. No, claro. Pero se va acercando el proceso, va a terminar cerrándose. Pero aquí la pregunta, Pedro, es, ¿va a pesar en el ánimo electoral? Es decir, porque hablamos de encuestas a nivel federal. Y una cosa es que le pregunten a alguien en Campeche o en Veracruz o en Sinaloa o en Guerrero, oiga, ¿usted cómo ve al presidente? Ah, bien. Pero cuando esto se va a lo local, sí, esto puede cambiar el sentido del voto. O sea, lo que sabemos y además, es hay que tener muy presente que todavía hay entre un 15-20% de personas indecisas. Eso es muchísimo. Esa barrita que cada vez crece más. Y esos son los que justamente este tipo de temas. Lo que sabemos de esa barrita, de esa barra de no sabe, no contestó, esa barra de indecisos, hay algo muy claro. Lo que no son es Morena. Sí, no. Generalmente esa barra viene de Morena. Sí. Se desprendió de ahí y dijo, ay caray, pero no termina por convencerse por la oposición. Porque PRI, PAN, PRD, la verdad es que es una mezcla de lo mismo. Déjanos hacer una pausa, Pedro, y seguimos badajeando y seguimos viendo si PRI, PAN, PRD puede ser una solución a todo esto. Estamos de regreso en un minuto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Pues ya estamos de regreso, estoy aquí con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle, en este badajeando número 41. Ya llevamos 41, este país nos ha entretenido mucho, a veces nos ha entristecido, a veces nos ha enojado, pero pues es el país que tenemos, Pedro, y es en el que tenemos que seguir aquí pensando. Nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Veníamos hablando, Pedro, en una lógica de un poco los estados fallidos, ¿no? Los estados de la República que hoy presentan severas crisis por temas de corrupción, por temas de ingobernabilidad, ¿no? Y que pueden ser un factor importante que cambie a nivel local la elección. Porque yo quiero insistir en esto, Pedro. Las encuestas que generalmente vemos de ¿usted aprueba al presidente? Es algo muy macro. Pues sí lo apruebo. General. Porque me da becas, porque da apoyos, aunque no me den porque pero además, estoy de acuerdo. Además hay que ver que yo siento, y te lo he platicado, que han perdido su credibilidad las encuestas desde hace mucho tiempo. No desde ese proceso. Yo mínimo desde hace 15 años, tal vez, más. Sí, ahí hay que hacer una reforma profunda. Sí, y porque hay que decir que están registrados ante el INE y supuestamente reportan sus metodologías, pero en la operación es muy claro que no lo están haciendo. Y que hay una tendencia a marcar de algunas muy claras, algunas casas encuestadoras, más bien a marcar la tendencia a favor de
y en este caso el candidato oficial. ¿Por qué? Porque es quien paga. Claro. Y quien paga es al que posiciona. Pero, por ejemplo, sale la encuesta de Mitofsky, que yo me acuerdo en el 2000, cuando empezó todo este tema de las encuestadoras, que eran para dar certeza y para conocer realmente, que ese es su trabajo. Sí. Que era de las más serias, consulta Mitofsky en algún momento. Y ahora saca ayer una encuesta en la que pone 20 y tantos puntos arriba a Claudia Sheinbaum. Y no es los números también, y ahí te ponen, esto se quita a los indecisos justamente, que son como 16%, según ellos. Pero no hay una claridad y no se ve objetividad en cómo están llevando a cabo las encuestas. No porque yo no simpatice con una o con otra. No, pero no hablan de coherencia. No hay coherencia. Cuando tú ves una encuesta como la que publicó hace unos días Reforma Mitofsky, que le da 60% de la preferencia electoral a Claudio Sheinbaum. Sí, es lo mismo que dijo ayer Mitofsky. Y cuando tú ves una encuesta como Massive Caller, que es una fotografía telefónica del momento, que es un sondeo, que le da 7 puntos de ventaja, dices, a ver, algo aquí no está funcionando. No, y hay que ver entonces qué encuestadoras, lo decía Enrique Quintana en una columna el día de ayer en el Financiero, dice que justo hablaba de esto, del trabajo de las encuestadoras, y dice, por ejemplo, hay que ver quién las manda a hacer. Exacto. Y dice, y quién pagó, y por qué, con qué intencionalidad. Dice, por ejemplo, y él decía, por ejemplo, el financiero la paga el financiero la manda a hacer, y el costo lo absorbemos, pero aún así el financiero tiene sus intereses. Sí, y tendrá algún interés, pero bueno, digamos, él pone un ejemplo, dice, nosotros la mandamos a hacer, nosotros pagamos, todo corre por nuestra cuenta, no hay nadie más que se involucre. Y te digo el financiero porque yo he estado viendo las últimos elecciones o procesos electorales, y las encuestadoras, cuáles han sido las más cercanas al resultado, y el financiero en los últimos procesos electorales ha sido el más cercano. Se ha acercado, es el que más se ha acercado. Entonces, digamos que yo le creería un poco más, empiezo a ver encuestas a la del financiero. El financiero la pone a 13 puntos o 15 puntos. Y yo creo que eso, y aún así con otros 15 puntos de indecisos, y con lo que viene sucediendo y los escándalos que se van acumulando, claro, no creo que vaya a ser una elección, y tan no creo que vaya a ser una elección cómoda, que no se les nota cómodos. No. Están buscando todo, en todo lo que pueden, están ellos anunciando fraude, están diciendo que no hay equidad, que es una serie de cosas que no son propias de un gobierno tan autoritario como el que tenemos. Bueno, cuando tú revisas las reacciones del oficialismo con respecto al proceso electoral, no corresponden, Pedro, porque tú dices, a ver, ¿por qué están tan nerviosos si las encuestas me dicen que van tan bien? Exacto. Hombre, si yo tuviera 30 ellos, puntos de ventaja, hay que decir, ni te volteo a que ver. Lo que ya hemos platicado, ¿no? Que ellos tienen otros números. O sea, sí tienen, como diría el presidente, ellos tienen otros datos. Que son los que realmente tú utilizas. Un estudio más serio, menos sesgado, para saber que se dan cuenta que la cosa no está tan fácil. No, y yo creo que este tema, por ejemplo, lo que pasó también con el moderador para el primer debate, con San Martín, que lo quieren quitar porque hizo un comentario en su programa de López-Gatell, ¿no? Que sí, que dijo que era un apestado, pues no le veo nada, y dice, ni es la primera vez que lo digo, que lo critico, ni va a ser la última, esto es una cuestión de libertad de expresión. ¿Qué quieren ellos? Que salga alguien. Y por último, López-Gatell ni siquiera va a estar en el debate. No, además. Tú dijeras, López-Gatell es el candidato. Y además contestó bien este periodista y dice, yo nada más voy a moderar, yo no voy a brillar, el que los que brillan ahí son las candidatas, ¿no? Entonces, pero el estar buscando en todo parte del proceso algún tema, es que están muy nerviosos y no se ve que sea cierto. O sea, yo no veo, digamos, desde un punto de vista, haciendo un análisis de todos los factores o todas las variables que hay, más allá de solamente las encuestas, yo no percibo que sea una elección como ellos dicen que es un día de campo, porque no se lo cree nadie ya. No, y eso ya no va a pasar en este país durante muchos años, ¿eh? Y fíjate que hay temas que de repente empiezan a incomodar cuando eran un tanto innecesarios. Déjame poner un caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador le da una entrevista a 60 minutos. También. ¿No? De la CBS. De la CBC, de la ¿es CBS o CBS. Y le da una entrevista a 60 minutos, que es un programa de investigación muy prestigiado. Sí, de los más vistos, el 60 minutos de los más. Esos no se andan por las ramas, investigan. Hay dos hechos que me llaman la atención. Primero, que la propia televisora
admite en un comunicado, antes de emitir el programa al aire, que quitaron varios segmentos porque detectaron que abiertamente el presidente estaba mintiendo y que no iban a pasar la entrevista como estaba inicialmente se grabó, porque había cosas que eran abiertamente una mentira y que ellos no iban a transmitirla. ¿Cuál es la reacción del presidente López Obrador? Dice, bueno, nosotros respetamos mucho a los medios, ellos tienen sus criterios periodísticos y nosotros somos muy respetuosos. Sí, presidente de los medios en Estados Unidos, porque pero aquí no lo... ya quisiera yo ver qué pasa, algo así. Sí, bueno, aquí se dedicó a exhibir. Y de esa entrevista es muy interesante que yo rescato 2 puntos que son, creo que, muy importantes. Uno es que finalmente, sin querer tal vez, yo creo que no se da cuenta, admite que hay producción de fentanilo en México. No, lo admite abiertamente. Sí, pero no sé. Había dicho sí, porque llevaba 5 años negándolo. Hasta los canadienses les echó la culpa, ¿no? Dijo, se hace en Canadá, ¿no? Pero dice que sí. Y el otro es la reacción que hay de parte de ayer de los republicanos. El presidente, el Speaker of the House de la Cámara de la Representantes, Mike Johnson, que es muy cercano a Donald Trump, sale a decir que cómo es posible que ahora el presidente de México es el que está dictando la política migratoria en su país y se van en contra del presidente, que sí, que se ha dedicado a mimar a los cárteles, que se ha dedicado a proteger y a mimar a los cárteles, que además como se atreve a pedir que den más ayuda, o sea que, porque el presidente dice que hay que ayudar a todos los países, que Estados Unidos debe ayudar con dinero a los países para evitar la migración. Entonces, bueno, eso, quitar el embargo de Cuba, que es un tema que parece que no conoce de política, bueno, no conoce de política internacional. Claro. El tema del castigo a Venezuela, que también hay sanciones por el tema de la democracia. Y todo esto que pide y que parece que da una serie de condiciones para frenar o para controlar el flujo migratorio, ya los republicanos están muy molestos, y la reacción ayer de varios republicanos es decirles, bueno, ¿quién se cree o que se ha creído este señor de venir a dictar ahora a nosotros, nos viene a dictar? Y dicen, cuando estaba Donald Trump, el que dictaba, y vuelven a tomar este caso, dice, cuando Donald Trump le dijo de la migración, ellos pusieron 25,000 soldados a detenerlos. Entonces, sí es un tema que vuelve a estar y se vuelve a presentar y que va derivado de esta entrevista, de lo que dice el presidente en esta entrevista. Entonces, no sé qué tan... Ya no sé, ya ni siquiera parece que calcula bien lo que dice. No, nunca lo ha calculado, y creo que mordió un hueso más duro de roer. 60 minutos no es cualquier cosa, no. O sea, 60 minutos le tiene miedo hasta Donald Trump. Vamos, esto no es fácil, y se quiso ir a leerle la mano a los gitanos. Fue vergonzoso que quitaran 2 segmentos, según el boletín oficial de la televisora, por las mentiras, porque abiertamente eran mentiras, y entonces no lo iban a pasar. Y en lo que dijo no le fue bien, porque la reacción que está habiendo en Estados Unidos, pues es adversa, y lo único que hace es que va tensando más las relaciones y lo va poniendo un camino mucho más difícil al gobierno que venga, sea quien sea que gane. Porque incluso los demócratas con este tema los obliga también a endurecerse. Y van a tener que endurecer la pierna con respecto a la política migratoria. Ya estaba dura, pero ahora se va a poner más complicada. Hay muchas cosas, mi querido Pedro, pero el tiempo se nos agota. Luego hablaremos de América Latina, porque el presidente se queda sin sustento con Venezuela, se le empieza a tambalear Cuba. Lo que pasa, ¿no?, en Venezuela rápidamente... que no permiten la inscripción. Eso fue una gran jugada de la oposición. Primero inhabilitan a María Corina Machado y escogen a esta académica Corina Yaris para que sea su reemplazo, y no la permiten, o sea, por el sistema nunca le permiten inscribirse, y sale Nicolás Maduro a decir cuando se inscribe él sí puede. Él sí puede. Cuando se inscribe dice que va a haber elecciones con o sin la oposición. Pues entonces, ¿qué elecciones son esas? Y entonces eso te deja ver el Estado que guarda la democracia o lo que sea que hay, que ya no hay, y lo dice muy bien Corina Yaris. Vienen momentos muy oscuros, por no decir negros, para el país, para Venezuela. Si de por sí ya están las cosas terribles, y a eso súmale tú Cuba, que se empieza a tambalear también importantemente. Los 2 pilares de la cuarta T están en Venezuela y en Cuba. Su ideología de ahí abreva. Y hay otro tema que hay que por lo menos dejarlo enunciado. Claudia Sheinbaum presenta su programa de salud. Sí. ¿Y qué es su programa de salud? Una profunda crisis a lo que no se ha hecho
en el gobierno de López Yo Obrador. sí veo Lo que hace con mucho cuidado, sí, pero es una crítica. Yo veo que se le complica cada vez más, y eso vamos a verlo en el debate que es el 7 de abril, se le va complicando cada vez más a Claudia Sheinbaum hablar de ciertos temas, porque no puedes, o sea, ya no hay forma. Va a tener que empezar a separarse. Sí, no hay forma de que... Pero hoy no es momento de separarse, no, los votos están pero en el vamos a ver, continuar. el 7 de abril en el debate, si no le va bien, va a tener que hacer un cambio fuerte, porque... Pues de una vez te digo, no le va a ir bien. No, yo no creo que le vaya bien. No la veo en control de la tribuna. Si todo parece como yo creo que va a ser un día malo para ella. Creo que puede ser un buen día bueno para Xóchitl Gálvez. Vamos a ver, pero Maines tiene su oportunidad de decir algo, porque no ha sido más pues sí, con que no haga lo mismo que Chertorivsky, porque si no va a dar nada más que vergüenza. coma palomitas. Que de por sí van en decadencia. Bueno. MC yo creo que va para abajo. Vámonos, por lo pronto lo que ya va para abajo es nuestro tiempo, ya se acabó. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros en este Balajeando número 41. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya seguiremos platicando este país porque da mucho todavía que ver. Muchas gracias, yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.